¿De cuánto está la manifestación? Vale. O sea, ¿A qué hora? 4 de la tarde. Bueno, su merced, quería preguntarle más o menos qué opinión tiene sobre el 8 de marzo. ¿Cuál es la razón por la cual las mujeres están manifestando este día cada año? Bueno, eso tiene una reivindicación sobre manera histórica, ¿no? Particularmente me parece una vaina bien interesante pensarse, por ejemplo, el por qué se festeja, porque una cosa es la celebración y otra cosa es la conmemoración, este día, ¿no? Me parece que también, bueno, lo que ocurrió con estas mujeres que fueron incendiadas principalmente en la fábrica es principalmente un motivo para decirle al mundo: ojo, porque nosotras también estamos actuando dentro del mundo. El sistema capitalista en esencia inicia con el trabajo de las mujeres, no por caridad ni porque ellas tengan la necesidad de también empezar a ganar un dinero, sino precisamente porque necesitan mano de obra. Pero las condiciones en cómo entran las mujeres también son muy diferentes y hay que tener un reconocimiento de que hoy en día también hay diferencias. Que las mujeres tengamos la posibilidad de acceder digamos que a educación y bueno, digamos que algunas reivindicaciones que se han logrado también por luchas desde las mujeres y con las mujeres, bueno, también con ayuda de algunos hombres, eso también es innegable, pues digamos que también ha dado pie a que se celebren, digamos que se puedan dar aperturas a otras miradas. A mí me parece que el movimiento feminista tiene una importancia esencial. Simone de Beauvoir dice algo muy bello y es que esta es una de las luchas que ha logrado precisamente unos cambios esenciales sin la necesidad de matar a los otros. Nosotros tal vez sí hemos puesto de una u otra manera muertos, pero no como igual que la guerra, ¿no? Particularmente el mundo tiende digamos que a celebrar o a reivindicar ese género que mata, pero no el género que engendra vida. Pero tampoco se puede mirar, por ejemplo, ahorita no sé, la lucha, la ganancia histórica de que las mujeres tengan, por ejemplo, la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos es algo sobremanera importante, porque también es un reconocimiento de que las mujeres no son simple y llanamente mujeres para parir, sino que son en esencia también otras posibilidades y otras aperturas del mundo. Yo creo que realmente el feminismo logra una cosa esencial y es poner a tela de juicio las certezas del mundo. Yo creo que logra incomodar. Y sí creo que es necesario también incomodar esas formas de las seguridades y que uno tiende a naturalizar un montón de cosas. Las divisiones de roles que se tienden digamos que a generar, por ejemplo, en los hogares. Que uno piensa que es natural, pues que sí, que la mamá cocine, que es un acto así como a veces de forma de naturaleza, y es que el amor de madre, bueno, hay un montón de apelativos que se tienen, hay que empezar a cuestionarlos, porque precisamente esas formas de mirada también limitan las posibilidades de apertura y de hacer mundo de las mujeres. A mí me parece que es una lucha sobremanera esencial, me parece que el reconocimiento pues, de la decisión de nuestros cuerpos, de la decisión de nuestros deseos, de las añoranzas y saber que al final de cuentas la condición de seres humanos pesa más que sobre una condición impuesta de ese ideal del ser mujer-mujer, pues también tiene otro tipo de mirada. Muchas gracias por su opinión. En primera medida escuché una parte que su merced decía que habían diferencias, ¿no? Sobre los roles que hay en materia de género, ¿sí? Su merced está refiriéndose a la parte de la igualdad ante la ley, de la diferencia de la brecha salarial, de el acceso al trabajo. ¿Y no le parece que esas diferencias son justas o necesarias? No, no me parecen que sean ni justas. Según su mirada, ¿el hombre y la mujer deberían tener una igualdad material en todo el sentido de la palabra? En accesos a trabajo, claro. Yo le pongo un ejemplo concreto. Y es que no es una cosa anodina. Por ejemplo, particularmente en temas, por ejemplo, de la educación. Y pongamos un ejemplo concreto, la educación infantil o inclusive... Qué pena, pero es que su merced está refiriendo a la parte laboral, según lo por eso, pero acá vamos a entrar yo lo voy a hilar con el trabajo. Un ejemplo en la educación o en estas cosas de cuidados, de gente, bueno, cuando la gente le da trombosis, ese montón de cosas, de terapia... Como las enfermeras... Sí, bueno, todo ese montón de cosas. Particularmente la gran mayoría que estudia ese montón de cosas son mujeres. Pero si uno mira quién tiene los cargos administrativos y una inmensa mayoría de los mejores cargos, particularmente son hombres y no son mujeres. Eso es cierto, y no se lo voy a negar. Pero en ese sentido, si las mujeres reivindican una igualdad material, no jurídica, sino material, ¿sí? Que su merced me dice que es lo que están buscando ustedes. Sí. ¿Por qué las mujeres no reivindican y no buscan una igualdad en el sentido de que la mujer tenga o idealmente tenga las mismas capacidades que tiene el hombre? ¿Pero capacidades en qué sentido? Por ejemplo, en todo el ¿física? sentido.
Por Pero eso es te que- digo, por eso te estoy pero es que diciendo ahí hacemos una material. división Y del su merced me dijo trabajo. que sí. Haríamos una división del trabajo. Ciertamente hay condiciones físicas que nos diferencian, históricamente y evolutivamente son Precisamente, entonces innegables. a eso voy. Entonces, ¿por qué las mujeres no reivindican poder acceder a un cargo, por ejemplo, como mineros? ¿Y por qué? Bueno, ok. Yo creo que habría que mirar una cosa fundamental y es, bueno, yo no creo que la cosa sea como por qué no reivindicamos llegar a un cargo como mineros, sino también, por ejemplo, preguntar por qué a los mineros les toca tan pesados y les toca Sí, ese sí, tipo señora, de yo le miradas. entiendo que hay una precariedad laboral, pero eso no tiene nada que ver con los roles de género. Estamos hablando de meramente los roles de género que su merced me dice. Listo, yo estoy de Entonces- acuerdo en una cosa, absolutamente de acuerdo, y es que sí hay unas diferencias físicas que no posibilitan digamos que el trabajo en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito, bueno, yo no sé, mi familia es muy del campo y allá ciertamente la persona que echa asadón, no se digamos que una mujer no tiene la misma capacidad física para poder hacer lo mismo que un hombre. Ok. Sin embargo, yo lo hablaba más que todo en términos, su merced tiene razón, yo lo hablaba más en términos, digamos que académicos, por ejemplo, yo lo pienso siempre en términos académicos, Creo que erróneamente. su merced, exactamente, Exacto. creo que su merced se dio cuenta de su error, de que Exactamente, más bien piden es una igualdad ante la ley. Sí, Entonces no entiendo por qué reivindican algo que ya está. existe una igualdad ante la ley, y a ante ti la te ley. entonces ¿por qué no? Bueno, si existe la igualdad ante la ley, ¿por qué no se aplica? Su Porque merced yo no es veo que esté estudiante, aplicada. su merced está estudiante de la UPTC, ¿cierto? Yo también soy estudiante de la UPTC. Y quiero que me diga qué diferencias de derechos tiene su merced en relación con la universidad. Listo, Conmigo. Te voy a poner un ejemplo. Hace poco con una parcera hicimos un tipo de mirada muy somera de la contratación laboral en la UPTC. Su merced, si se da una mirada a la contratación laboral en la UPTC, la gran mayoría son hombres. Y yo lo voy a decir desde mi escuela de ciencias sociales. La inmensa mayoría de profesores hombres que tengo son los profesores más malos que uno se puede imaginar en el mundo. Objetivamente son malos. Y la contratación hacia mujeres es menor. Y no me vengan con términos de que la cosa es que las mujeres estudian menos o tienen menos capacidad, o es que, por ejemplo, no sé, han tenido menos maestrías, etc. Por el contrario, las mujeres más que se tratan de educar más y más y más, incluso para llegar a un puesto equilibrado con un hombre, muchas veces hay diferencias, no siempre, pero sí hay diferencias. Exactamente, en muchos exactamente. Pero eso no tiene nada más que ver es como con el interés que tienen las mujeres en ostentar ese tipo de puestos públicos. ¿Y por qué? Y entonces los hombres Entonces, tienen si un su poder merced, de si su ostentar merced, no voy a eso. O sea, su merced sí hizo bien la investigación, se dio cuenta cuántos tipos de mujeres se postularon a ese cargo y cuántos hombres, No, ahí hablamos en términos de contratación laboral. por De eso, las que en hay términos. contratadas laboralmente. que son la mayoría hombres. Y listo, exactamente. Pero Ahora no es la porque cuestión, eso no se ve más que todo porque son en la mayoría los hombres que tienen el interés de acceder a eso y no las mujeres. sería interesante mirarlo. Yo lanzo, bueno, no me lo atrevo a lanzar porque sería hablar sobre supuestos que no tendría un sustento. Sin embargo, sí conozco varias mujeres que han presentado siempre un montón de posibilidades para acceder a la universidad y muchas veces no son aceptadas. Bueno, lo mismo pasa con hombres, ahí también hay un filtro muy de... Pero eso no tiene nada, o sea, eso no tiene más, o sea, no va más relacionado o enfocado, es más bien es con el mérito, a no como tal un rol de género en estricto sentido. Yo creo Porque que también, el género yo creo, sí pesa. porque yo conozco también muchos compañeros y familiares que se han presentado también muchas veces a la UPTC y no han Listo. pasado. Yo sí creo Y que yo sí creo que pesa. pueden ser también más hombres. Listo, sí pesa. Pero sin embargo, yo no digo que eso sea por un rol de género, porque hay un favoritismo de las mujeres, porque su merced misma lo Exacto. dice, de que no hay un favoritismo en cuanto a las mujeres. Pero mira que si hay una cosa, y por lo menos a mi mamá en los trabajos que ha recibido le ha pasado un montón, y yo sé que a muchas mujeres les ha pasado. Una de las preguntas para contratar es, ¿usted tiene hijos? ¿Y qué edad tienen sus hijos? Yo no veo que los manes usualmente les pregunten eso, particularmente a las mujeres sí. Si las mujeres tienen hijos o no. De igual manera, hace poco también escuchaba que también es un supuesto que se viene generando dentro de muchas empresas, o bueno, por lo menos una de las asesoras que os decía era una reverenda estupidez, pero lo que decían es que a veces no tienden a contratar mujeres porque la mujer echa mucho chisme y ellos no pueden perder el tiempo para que la mujer eche chisme. Hay que mirar, yo estoy diciendo también, estoy hablando sobre supuestos y estoy hablando sobre cosas que algunas mujeres me han dicho a mí el por qué no contratan algunas empresas, que es algunas de las ideas. No estoy diciendo pasa en todo lugar y no estoy diciendo esas son las razones.
Pero ¿Y su yo, merced tiene pruebas de que hayan dicho de que, o sea, no contratan a las mujeres porque son madres o porque echan mucho mi chisme? mamá le pasó, a mi tía le pasó, a toda las mujeres de mi familia les ha pasado. Siempre les han preguntado, ¿y cuántos hijos tienen? Cuando yo era pequeña con mi hermana, mi mamá no la contrataban si teníamos entre 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque les implica más Correctamente. tiempo para los Pero pues chicos. no se supone, la legislación laboral también establece que el empleador establece las condiciones de ingreso a una empresa, ¿sí? Entonces, pues eso ya tiene que ver es directamente en la forma en que organiza el empleador su empresa, ¿no? E incluso yo también he conocido muchas empresas cuya mayoría, por no decir la totalidad, son integradas también por mujeres. Entonces, bajo ese entendido no se vería vulnerada la igualdad ante la ley, porque tiene que ver directamente es más bien con la forma de organización que el empleador tiene de su empresa, valga la redundancia, a no como tal que haya una desigualdad frente a la ley. Y correctamente ahí es cuando su merced habla del salario, Sí. que tampoco tiene relación con la desigualdad jurídica, porque las mujeres y los hombres en Colombia ganan lo mismo. Bueno, si uno en mira las estricto sentido. estadísticas, habría que pensar si en realidad todas las hombres y todas las mujeres ganan. A ver, es que yo creo que la cosa está inciertamente. Las posibilidades de igualdad están muy bien dichas. Ahora la cosa es, dígame las condiciones reales y materiales de accesos a que yo puedo llegar a eso. Yo en lo personal, sí siento que en algunos ámbitos hay muchas trabas. Y especialmente por la condición de ser mujer. Reitero, no, a mí me parece una pregunta muy problemática. Espero no siga ejecutando, reitero. Pero sí que es muy problemático que a una le pregunten, ¿y es madre soltera? ¿Y cuántos hijos tiene? Y eso es muy determinante para las posibilidades de acceder, por lo menos en algunos trabajos en los que los pregunta, reitero, yo sé que no en todos ocurre, que depende precisamente, como su merced menciona muy bien, del empleador, etcétera, etcétera. Pero Listo. sí me parece una Exactamente, cosa... entonces ahí va relacionado con algo que su merced inicialmente había dicho sobre la decisión de la mujer que tiene sobre su propio cuerpo. Entonces su merced es consciente bajo ese entendido de que la mujer está decidiendo en estricto sentido sobre su cuerpo al ¿Cómo momento así? de abortar. Que sí está decidiendo sobre su cuerpo, efectivamente. Y su merced después habló sobre la esencia del ser humano, ¿no? Esencia, si dije esa palabra lo sé, bueno, la condición. O la dije condición, es la que la esencia condición. sí no creo en esencias. Ah, listo, sí señora. Entonces, ¿cómo puede ser coherente que la mujer decida sobre su cuerpo y a la vez esté garantizando una condición de ser humano del que está dentro del vientre materno? Partamos de una cosa. Su merced me está diciendo que de una vez, si la mujer, si la mujer queda embarazada, y si hablamos de las condiciones de... es que ahí no entiendo una cosa, y quiero que por favor la tratemos de esclarecer. ¿Qué tiene que ver la condición de ser humano con que una mujer quede embarazada y desea abortar? Lo que pasa es que al momento de la concepción ya está conformado un nuevo ser humano. Bueno, ojo, porque ahí no está conformado un ser humano. Sí, Su merced señora. debería pensarse, no. Defíname la concepción de lo que llamamos ser humano. Defínamelo, ser ¿qué humano, condiciones tiene un ser humano? Ok, ser humano quiere decir que pertenece a la especie humana. Y es que ahí cuando un ser humano llega cuando nace al mundo, cuando llega al mundo y es un sujeto social. Claro que sí, dime por qué no. La condición de ser humano no lo determina Sí. su nacimiento, Sí lo determina, el nacimiento su y lo genética. social. ¿Cuál que es su genética? ¿Por qué lo determina la genética? A ver, explícame eso porque la verdad no comprendo. Porque la genética es lo que nos diferencia precisamente de los perros, de las jirafas, de cualquier otra especie, ¿sí? Sí, y Resulta que es un hecho científico que no, es del pensamos momento de la efectivamente, concepción desde de los la 6 unión. meses se empieza a considerar vida. Desde los 6 meses. ¿Según quién? Según la ciencia, su merced. ¿Como todos cuáles los autores? estudios. Si su merced empieza a revisar, que a mí eso sí me parece una cosa bien interesante para ir mirando. Empecemos a cuestionar por esta vaina que la gente llama el ser humano, ¿no? Porque me parece que es la categoría que todo el mundo más utiliza, pero la categoría que también menos tenemos la forma del concepto. La idea de que se hace ser humano, su merced entra a tener derechos y garantías cuando nace. Antes de los 6 meses, realmente la evidencia científica ha comprobado que no es una forma de vida. Mentira, sí es una forma de vida, pero todavía no es un ser humano, lo que llamamos ser humano. Y yo puedo colocar una cosa. Ya creo que quedó su punto claro. Lo logró exponer con bastante clarividencia. Creo que su merced tiene alguna formación jurídica o legal. Sí, ¿Su merced es abogado? sí. ¿Su merced nos puede decir si actualmente en la legislación colombiana lo que la compañera dice que
¿El que está dentro del vientre materno tiene derechos desde el nacimiento? Hola, buenas tardes. Qué pena, los interrumpo. ¿Me regalan? Ah, ¿están grabando? Sí. Ay, lo siento, no. Pero tranquilo, ahorita. A ver, jurídicamente el feto se denomina nacitulus y es un, digamos, es un ente que está con cierto tipo de derechos desarrollados antes de nacer, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, que están digamos, en conexidad con la mamá, ¿sí? Ahora, si lo que están hablando, porque acabo de llegar y no sé si están hablando ya como el tema del aborto y de qué es un ser humano o no, bueno, digamos, esa pregunta, esa pregunta es bastante compleja porque realmente el tema del aborto no se basa, la decisión de los magistrados de la Corte Constitucional, que la sentencia y la ley y los salvamentos de voto, no se basa en definir el tema de la garantía del derecho fundamental a la vida desde el punto de vista del menor que está por nacer, sino de la madre, que es la persona que tiene una autonomía, un desarrollo de la personalidad y que está en condiciones de decidir si trae al ser al mundo o si hace una según su intervención punto de vista, voluntaria la por eso. mujer está decidiendo sobre su cuerpo cuando aborta. Según mi punto de vista, no, según la sentencia de la Corte Constitucional. No, pero le estoy preguntando su punto de vista, no el de la No, sentencia de si la usted me Corte. pregunta de mi punto de vista, la mujer tiene el derecho a abortar porque es su cuerpo y es su vientre. Exactamente. Y desde esa mirada, la mujer tiene todo el derecho porque si estoy yo aquí parado y hay una mujer embarazada a mi lado y me preguntan a mí si ella tiene derecho a abortar o le preguntan a ella quién es la que tiene que decidir. ¿O por qué, o por qué mi decisión Creo que su tendría merced no incidir entendió en la esa? pregunta que yo le dije. Si está decidiendo es sobre su cuerpo, Sí. sobre su propio cuerpo. La mujer está decidiendo sobre su propio cuerpo, Claro, claramente, porque es que es la claramente. que va a cargar ahí 9 meses. Además, si usted introdujo el tema del aborto, es un tema demasiado complejo que no lo vamos a acabar acá en una entrevista y sobre todo que usted tendría que delimitar cuál es su investigación para mirar qué parte de su Sobre todo investigación eso, está de hecho desarrollando. usted Listo. Yo sé que usted es el que está haciendo la entrevista, pero explíqueme usted qué tipo de investigación está realizando y qué componentes estamos desarrollando en este momento de su investigación. Sí, el primer, diría yo, el más importante componente tiene que ver precisamente lo que estábamos hablando antes de que su merced llegara y que bueno, que creo que conectó con el tema, que es determinar en qué momento el que está dentro del vientre materno es un ser humano. Su merced precisamente le lleva la contraria a la compañera diciendo que precisamente desde el momento, no lo dijo desde la concepción, Es pero que- antes Es del que nacimiento yo reitero, desde los 6 hay meses unos no es derechos como el considerado derecho a la ser vida. humano. ¿Y cuál es el objeto que usted busca al hacer esa pregunta? Porque eso lo podemos, digamos, charlar. De pronto acá no vamos a definir desde qué momento se define un ser humano, pero bueno, ¿cuál es el objeto? jurídicamente es que no es como para excluir a la compañera sobre tecnicismos, pero No, tiene que ver con la tranqui, ponderación de tranqui. esos derechos. De esos derechos. No, es que jurídicamente jurídicamente, ¿su merced es abogado? En formación. Jurídicamente es lo de menos. El tema jurídico es lo más sencillo del caso. El tema complejo realmente es el tema sociológico, Exacto. el ver cuál es el problema social. Pero es que su merced me lleva a varios temas. Estamos hablando primero del tema jurídico y su merced me lleva al sociológico. Yo no tengo ningún problema con hablarlo, ¿sí? El tema jurídico es lo más sencillo del mundo Exactamente. porque la Corte Constitucional O sea, según delibera usted, y con una mayoría entonces ya según se definió usted la hay sentencia. personas y seres humanos de primera y segunda categoría No, que claro nos que no. haga jerarquizar sus derechos Claro que no, sobre pero hay los de los problemas demás. sociales que son palpables en nuestra realidad cotidiana y que tienen soluciones y que a la mano tenemos herramientas Exactamente, jurídicas. entonces su merced dice que no hay una prevalencia, O ni sea, hay personas ni seres humanos Yo digo, de primera y segunda lo categoría. que yo digo es suficiente. No estamos de acuerdo, Lo que ¿cierto? yo digo es suficiente discriminación sufre la mujer en la actualidad históricamente como para que ahora tenga que sufrir sola las consecuencias del aborto siendo criminalizada con cárcel. Lo único que está diciendo la ok, sentencia ok. es que la mujer que decida interrumpir O sea, según el su embarazo merced no sea acaba de criminalizada afirmar con de que cárcel. están siendo criminalizadas Y por el está hecho siendo hasta criminalizado. niñas. adoptar. Bueno, ¿Su merced tiene por favor. alguna estadística del IMPEC donde nos establezca efectivamente de que hay una mujer condenada en Colombia por abortar? Sí las hay. ¿En qué casos? Tocaría mirar, hay pero más de efectivamente, 400 sí. mujeres Su condenadas merced, en este precisamente momento por porque abortar. llevo la investigación, le puedo decir que según el IMPEC, que es la entidad que No lleva hay esta ninguna estadística, judicializada. no hay ninguna mujer condenada por el hecho de abortar. Sí. Hay 3 Y no- mujeres condenadas, pero por inducir y por practicar el aborto. ¿Cuál es la que fuente que usted distinto. tiene? Porque El IMPEC, busco la fuente. de- No, el IMPEC. No, yo vi hace poco un texto en el que hay más de 300 mujeres en este momento condenadas por el delito de aborto, que incluso en este momento ¿Pero en cuál jurídicamente texto? se está revisando la retroactividad de la Sí, su del merced, yo le artículo entiendo, penal yo le que entiendo quedó el punto de vista de inexequible. la retroactividad, pero su merced me está llevando al punto sociológico. No, Entonces, espera. yo le estoy No, diciendo ¿cuál punto cuántas sociológico? Yo le estoy diciendo que mujeres tengo están una siendo fuente que hay más condenadas. de 300 mujeres ¿Cuál condenadas en textos? este momento. Yo le estoy citando al Bueno, IMPEC, yo- usted me yo está sí diciendo creo un que Usted me texto. está diciendo el IMPEC, yo le puedo decir el DANI, ¿sí?
Y no le estoy diciendo Pero es en que el ningún texto DANE en no se específico. encarga de llevar esas estadísticas. El DANE es el Departamento Nacional de Estadística, Sí, lleva todas las estadísticas sí, que hay en la pero la población. entidad especializada en llevar esas estadísticas son el INPER, porque son el establecimiento Bueno, ¿qué documento los que del INPEC? administran. Relacióname el documento del INPEC y lo Precisamente el revisamos en este informe momento. del año 2018 y el informe del año 2019 nos arroja que no hay ¿Informe sobre ninguna sobre la cantidad de personas que están siendo condenadas y nos hace una relación de delitos, nos establece todos los delitos del Código Penal y al otro lado nos establece cuántas personas están siendo condenadas por ese delito. Lo que pasa es que, igual, el tema de haber decidido como la Corte, si su merced leyó la sentencia, que Sí, implica claro. una política pública integral de protección a la mujer cuando decide interrumpir voluntariamente el embarazo. Aquí no le estamos diciendo a la gente, vaya más a abortar, llenen los hospitales de abortos. No, es simplemente, Bueno, si un la punto. mujer decide interrumpir voluntariamente el embarazo, que sea un procedimiento digno con todas las garantías del sistema de seguridad social, que no sea criminalizado por eso. Es lo único. ¿sí? Exactamente. Ya, que si de pronto a su merced le parece que cuál es el concepto de ser humano, que si el nacitulus es ser humano, que si no lo es. Bueno, eso- pero eso es un conste tema que su propio compañero le acaba de llevar la contraria. Entonces, Pues habría que entrar. sí, porque Mire, o sea, se determinó tanto científicamente, contrario a lo que su merced dice, que efectivamente desde la concepción sí hay una característica que define Como ser humano mí a alguien. Le recomendaría, y lo digo en serio, si su merced me pasa sus documentos, se los agradezco mucho. Su los merced necesito. podría mencionar aquí su correo electrónico y yo con mucho eso. gusto. erica.morante01@uptc.edu.co. Listo, sí señora. Entonces yo le envío un conjunto de investigaciones que se han Exactamente. dado sobre eso. Y listo. Entonces para zanjar ya el punto También, de la por una condición cosa, de porque ser si humano. hablamos de ser humano, ¿no? Porque que hablemos de una cosa viviente, eso yo no lo niego, pero de ser humano me parece que la cosa es distinta, porque así como la cosa puede sonar patética y todo, aunque dañina y todo, un tumor también es una cosa viviente, pero por necesidad también de la mujer necesita quitarlo. Ahora, si la mujer tiene la posibilidad de quitar, de decir, no tengo ni las garantías, ni el deseo, no tengo las condiciones materiales. Ok, su merced hace la analogía del feto con un tumor. Hablo de una cosa que vive. De una cosa que vive. Como una cosa Exacto. que vive. Benigna Entonces, ahora o yo le digo, maligna. ¿un tumor tiene voluntad propia? Y es que el niño tiene, es que, perdóname, sí, ¿y dónde Buena sale la pregunta, voluntad? buena ¿Dónde sale pregunta. la voluntad del niño? Cuando él habla, perdóname. Él se desarrolla Pero independiente. espérate, porque es que la voluntad, ojo con la palabra voluntad. La voluntad también se hace desde las formas del lenguaje y las formas en que nos construimos socialmente. Tú no ¿Qué es la tendrías voluntad? Defíneme tú la voluntad. La voluntad es la capacidad que tiene alguien para actuar sin Y la decidir, coacción o la exactamente. determinación de un tercero. Y este ente, o no sé cómo llamarlo, este ente, supongamos, que creo que en el mundo todo se puede, el feto, ¿tiene una razón? Pero es que, Ojo, porque la la razón voluntad solo no, se se articula. no se determina por la Antes- razón. Pero la voluntad, claro que tiene que entrar dentro de las lógicas, por ejemplo, del lenguaje, del pensar. Sí, claro. Con respecto, ¿será que les puedo pedir un favor si es que se entienda? Yo les hablo con la verdad, no estoy pidiendo para avisar, tengo y si tengo casi 2 días que no me alimento y quiero comprar algo de frutas. La verdad, tengo acá monedas. Dado en caso me pueden colaborar, Sí, acá tengo una me moneda. multiplique esos millones. Disculpen una molestia, Dios me los bendiga. Ya. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, su merced me está diciendo de que Es que me es una parece que cosa es una viviente cosa- relacionándola con un tumor. Y después vamos a la cuestión de la voluntad, ¿sí? Es que mira, Entonces ahí queda zanjado el no, pues que punto. usted menciona el tema de la voluntad y me parece que cuando uno habla de un feto, cuando puedo uno habla de hablar un de feto, voluntad. uno no habla de voluntad. Jamás. Tiene Ni manifestaciones de Es que voluntad. La voluntad se da por pensar No, en el lenguaje. Su merced se pone a ver una ecografía No. o unos exámenes a una mujer embarazada, se da cuenta Es que el que el niño feto que va mueve a las ser- manos, Son que el actos feto... No, exacto. Antes de es la una forma de existencia de la crecimiento. voluntad en lo que es un feto, usted tiene que preguntarse si hay conciencia Exactamente. conciencia del momento presente. No la hay. Y eso usted se lo puede preguntar a cualquier médico. Yo le estoy hablando la vez pasada con una amiga que es médico cirujano y que ha participado No en hay procedimientos de aborto. conciencia. Y es que la forma de conciencia también se Pero da es por que el la lenguaje. conciencia no es Ahora- la que determina que alguien pertenezca a la especie humana, Claro. es la voluntad. Pero es que cuando hay voluntad, cuando se manifiesta la voluntad. Le Antes estoy de la diciendo voluntad que que hablan de cuando no hay conciencia. coacción o determinación Pero de es un que tercero. como, a ver, si, No podemos si el hablar de esas ente, dos cosas en un exacto, feto. el ente no sabe. ¿Cómo que no? Como él No sabe le que estoy lo están diciendo, no, o coartando, sea, lo según están usted, limitando. la mujer le ordena al feto que mueva los brazos y mueva las piernas. Pero es que igual Pero son es que actos eso reflejos de cualquier exacto, ser vivo. está formándose. De cualquier ser humano, ¿cierto? De cualquier, De cualquier ser vivo. De cualquier ser vivo. O sea, digamos, Entonces, ¿por qué un su merced... venadito, un Ser vivo, mamífero, es equiparable con el animal. Exactamente.
¿Y su merced puede ahorita refutar el hecho de que ese ser vivo pertenece a la especie humana? ¿Puede refutarlo? No que pertenece a la especie humana, pero sí que va a ser, o sea, es que yo reitero, Heidegger me parece que trata muy bien el tema de la concepción del ser. Yo reitero que hay que pensarse muy bien esta cosa del ser. Es que todo el mundo habla del ser como si la cosa estuviera dada y entendida. Reitero, hay que pensarse lo que su merced llama ser humano. El ser humano realmente solo logra forjarse en colectivo. No puede ser antes de lo no colectivo. ¿Nos hacemos en qué? En las formas del lenguaje. ¿Cómo construimos mundo? En el lenguaje. ¿Cómo nos hacemos? En el lenguaje. Por eso su merced habla... Espérate, termino. Por eso digo, las formas de lo que su merced llama, que me parece un absurdo absoluto decir que tienen conciencia. La conciencia solo es posible por medio... Creo que fue su compañero el que dijo que tenía conciencia. No, pero su merced también bueno, yo no me acuerdo si lo dijo él, pero su merced también lo afirmó. Incluso ahí agregó la voluntad. Lo estaba refutando, dije la voluntad, y sí. Incluso su merced apela a la voluntad. Como un ente, un feto, lo que sea, un feto, sí, el feto, puede saber que está haciendo coerción, que tiene una forma de coerción, perdón, no la sabe, no tiene ni la menor idea, porque no tiene mundo, no tiene una conciencia de lo que está ni siquiera habitando. ¿O es que su merced se acuerda cuando estaba metido en el estómago de su pero mamá? Vuelvo y le insisto en que es la voluntad la que determina que alguien sea ser humano. ¿Y qué hace? No es lo único, pero es lo que estamos hablando ahorita. A mí me parece una buena pregunta para usted, que es el que está... es el que propone ese tema de la voluntad. ¿En qué momento del desarrollo, del proceso de desarrollo del feto en el vientre, el ser, ese ser o ese ente que está ahí, adquiere primero conciencia y después voluntad? Exacto. Pues ¿En qué momento de la gestación pasa eso? La conciencia es un fenómeno que se da a través de la etapa del desarrollo humano, que no tiene que ver expresamente con que esté adentro del vientre materno. No, pero... La conciencia es una voluntad? etapa, pero no es la esencia de lo que significa un ser que pertenece a la especie humana. A eso voy. Sí, bueno. O sea que la voluntad no está, digamos, la voluntad no depende La voluntad, de la diría yo, es la conciencia. esencia que lo Pero que es que caracteriza a alguien que la esencia. pertenece. Pero no yo lo necesito que entiendo. por favor me definas voluntad, porque es que la voluntad también se hace por las formas del Ok, deseo ok. que a uno lo habita, ¿no? Y el deseo cómo se construye, habitando el mundo. Ok, 3 cosas que vamos a terminar. En primera medida, ¿qué es la voluntad? Exacto. Su merced dice. Exacto. En segunda medida, refutación sobre lo que su merced había traído a colación sobre Heidegger. Ujú. Y en tercera medida, ¿qué era lo último que me decía su merced? No, yo nada más recuerdo lo de la voluntad. Sí, esas 2 cosas y lo último que dijo su merced. No Entonces, determinamos esas 2 cosas. Listo, por el momento. En primera medida, vuelvo y le repito que la voluntad consiste en la capacidad que tiene alguien para manifestarse sin la coacción o la determinación de un tercero. ¿Sí me hago entender? Pero, a ver, una cosa. Un niño que está aprendiendo a gatear lo hace Es que tú por cómo voluntad a ver, propia. pero tú cómo me vas a equiparar el niño que ya está en el mundo, que puede hacer mundo, a un ente que está dentro de un vientre? Vuelvo y le digo porque el feto a una determinada etapa de su desarrollo empieza a manifestarse. Busquemos la palabra voluntad, parce. Pero, ¿Tienes internet? o sea, sí. A ver, usted sabe, digamos, usted ya que está planteando eso, a ver, un tema parecido. ¿En qué momento el feto siente dolor? Ajá. ¿En qué momento las conexiones antes de neuronales los- del feto exacto. le permiten sentir dolor? Pero es que la discusión sobre eso es irrelevante, porque es que el dolor no determina que alguien pertenezca a la especie humana. No es irrelevante porque es que Ninguna especie. el dolor es un tema, digamos, Exacto. sensorial que en caso de que el bebé lo sienta Entonces indica su sufrimiento. merced, bajo ese entendido, es válido asesinar a una persona Y es que que, no tenga ojo, No, espere. correctamente ejecutando su Antes de que sistema se vaya nervioso. a esa conjetura, vayamos por partes. ¿En qué Es momento- una pregunta, ¿no? No, antes de que se vaya a esa pregunta, vayamos por partes. ¿En qué momento el feto siente dolor? O sea, yo tengo, digamos, una respuesta por conceptos médicos y clínicos, pero entonces usted dígame en qué momento Sería es. su merced que se preguntara y se No, respondiera a eso. no porque son, o sea, esto hace parte del debate y hace parte de la sentencia, que mucha gente dijo, ojo, porque es que están asesinando a un ser que siente dolor, pero ¿en qué momento ahora, ¿qué sería sentir dolor? ¿Sí? ¿Qué sería, o sea, el feto En este caso, siente asesinando. sufrimiento? Pues palabras en la- Porque la conexión- el feto siente sufrimiento a partir de que tiene formado su Sufrimiento, sistema por nervioso. favor, ¿sabes A partir- qué es la a partir de palabra que tiene sufrimiento? formado-
Ojo. Dios, qué Ojo, falta porque de no es así como usted lo está conceptos diciendo. tan básicos. Porque Dios, porque no el puede sistema ser. nervioso primero se forma, segundo, o sea, hay varias etapas en su formación y cuando se termina de desarrollar, ya al final, casi como en el mes número 8, ya el feto desarrolla la capacidad de sentir dolor, es decir, ahí entra el tema de la conciencia. Una cosa es que la señal neuronal de una lesión se produzca y que venga desde la neurona hasta la extremidad o donde se pueda sentir la lesión. Y otra cosa es que el feto la sienta, o sea, que sea consciente de que esa señal es dolor y que la pueda procesar como dolor. Ahí hay estudios científicos, los que usted quiera, que usted y yo no los conocemos porque no somos médicos, pero usted háblelo con un médico, con alguien que sepa del tema científico clínico en esa parte. Pero pues, ¿cuándo se si siente su merced dolor? afirma algo, debe tener las evidencias o las Bueno, yo sí tengo una demostraciones, ¿cierto? pregunta. No porque, a ver, Puedo buscar voluntad. digamos, las fuentes también pueden ser, las fuentes también pueden ser las conversaciones con personas expertas en el tema, ¿sí? Así como usted en este momento no me está sacando el documento acá en físico, así el INPEC con firma y sello original del director del INPEC. Pero sí le dije la fecha del Sí. informe, que se puede verificar mira. fácilmente. Bueno, yo le digo, Capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. ¿Cómo se logra el deseo? Defíneme deseo. El deseo solo se hace en el mundo por medio del lenguaje. No Pues- somos ni siquiera sin lenguaje. Mira, una película tan básica. Creo que, bueno, no me acuerdo el nombre, pero búscala. Es más o menos de un niño que no tiene la posibilidad de desarrollar el lenguaje. Él queda al igual que un animal. No tiene la posibilidad de pensar. Bueno, esa es una ¿Qué opinión nos que hace? exactamente. No yo es le una entiendo su opinión punto. mía, es una opinión de la lingüística, de Saussure, Benveniste y todos Sí, los pero es que, lingüistas lo es que el sustentan. concepto de voluntad no se determina por eso, sino Ah, por lo que usted acaba de decir. exacto. Por esa capacidad que Oye, tiene disculpe. para decidir en libertad lo que se desea o no. ¿Y cómo Y se entonces logra el deseo? el Es que el feto en desea, libertad, dice el como, feto "Ay, estoy acá muy desea feliz". moverse, Oye, en serio, yo digo, uno, me parece muy problemático que utilices la palabra asesinato. A mí sí me parece que uno debería cuestionarse y Su hay merced, que tener aprovechando, mucho cuidado con los términos exactamente. que se usa. Así como ustedes dicen que es interrumpir un embarazo, ¿cierto? Ajá. ¿Qué es interrumpir? Decidir no tener el feto que está dentro de mí. No, pero, o sea, vamos al término, gramaticalmente hablando. ¿Qué es interrumpir algo? Acabar o finiquitar la posibilidad de que algo se haga, de que se interrumpe hasta un punto. ¿Y eso es el término? Quisiera que su merced averiguara qué es ¿Qué? interrumpir. Sí, que algo no se da la posibilidad de un mayor desarrollo, se acaba en un impedir momento. que se continúe con un Exacto, proceso. impedir, con un- acaba, se finiquita. Impedir que se lleve un proceso, ¿cierto? Pero eso no define completamente qué es el término interrupción. Porque es impedir que un proceso se lleve a cabo para después volverlo a reanudar. Ese es el término de interrupción. Bueno, pues ahí sí habría que... Entonces, el aborto, digamos, usted O tendría sea, que cuando se plantear eso. acaba con un embarazo, ¿se puede reanudar otra vez? La definición Sí, técnica de un aborto es no interruptor. esa misma cosa, pero sí puede quedar embarazada. Es que estamos hablando de ese embarazo. Y es que, ¿Se bueno, puede reanudar pero otra bueno, vez? tú me hablas, ¿Puedes espérate, tú me volverlo a hablas de un montón desabortar? de sujetos de derecho y un montón de cosas. ¿Dónde queda la mujer ahí? Tú me hablas de los sujetos de Pues, derecho. la mujer es una persona. Me has hablado del feto. Tú no me has hablado en ninguna ocasión de la mujer. Claro, Tú, yo dime también he qué hablado de la momento. mujer. Háblame de la mujer. Pues la mujer no es lo he una visto. persona libre ¿Listo? para Y decidir, entonces ahí no le estás coartando también para a ella. decidir, ¿Y para la decidir voluntad si de es la mujer madre ¿dónde queda? Dime. antes de la concepción. Y es que Es que ahí es el listo, momento discúlpame, donde me lógicamente decide, ¿sí? Y bueno, si la mujer tuvo protección, y bueno, un ejemplo, un embarazo por error, porque ocurren un montón. ¿Qué pasa? En el caso de un embarazo no deseado, ¿cierto? Sí, y son la gran mayoría. Exactamente. Sí, exacto, ¿qué pasa? Entonces, en Un ese embarazo caso, por error, la sí. mamá es madre. Después Y de la tiene concepción, que, la y tiene mamá que es traerlo madre. al mundo. Oye, pero ¿dónde queda la voluntad y la tiene que- libertad de tiene ese ser que que- ya razona y está en el mundo? ¿Dónde queda? Porque Exactamente. tú me hablas de Su un merced ente que habla ni de la sabe libertad, nada. habla de la libertad, pero es que la libertad de nosotros Pero es que la libertad limita de con la la mujer. libertad de alguien más, ¿no? Listo, pero ahí yo empezaría, por ejemplo, que me parece una vaina muy problemática, todo es bueno. Entonces, que la mujer y qué tales, pero una cosa concreta, o sea, acá pregúntese también, y me parecería esencial, qué rol está jugando el hombre, ¿no? O Yo sea, le hago- el man es el que mira, yo también le hago una pregunta. pone, por ejemplo, no, es que yo no me embarazo sola. Yo le hago una pregunta. Exactamente, sí, por eso. A ver, una pareja está teniendo relaciones sexuales, el condón se rompe y la mujer queda embarazada. Exacto. ¿Hay que obligar a esa mujer a parir? Eso, Hay que la obligarla a pregunta parir, pero es que en No, Colombia no respóndame se si está se le está obligando a obligando a parir. Entonces, sí se le está... Hay que sí, obligar a la Dígame mujer a parir. alguna norma que obliga a la mujer a parir. que la ¿El utilicen Código para el Penal? aborto, ¿sí? ¿El ¿El código, Código penal? Penal? Sí.
El artículo que declaró la inexequible hace 2 semanas la Corte Constitucional. Mire, se nota que su merced no Artículo tiene, 306 del se Código nota que Penal. su merced no leyó la sentencia. Su merced acaba de decir antes que leyó la sentencia, pero no la leyó porque Claro que sí la leí. no se declaró la inexequibilidad del delito de aborto. Bueno, se declaró que- exequible Condicionado, sí. condicionalmente. Ay, usted sabe que es un término similar, Listo, o sea, es una entonces quedó confusión zanjado ese punto. es una confusión Creo que- formal, creo que- meramente formal. Creo que quedó zanjado Por ese eso, punto. pero si hay una norma que obliga a la mujer a parir, el artículo 306 del Código Penal. Vuelvo y le insisto, ¿qué evidencia empírica su merced tiene para afirmar eso? La lectura del artículo 306 del Código Penal. La mujer que... Sí, pero eso, su merced está hablando de un juicio sintético, pero No, en la por eso. realidad eso se da. No, ¿Hay es que una usted- mujer usted no condenada terminó de- por abortar en Colombia? Que sí, Sí, yo sí voy hay a mujeres analizarlo a su condenadas merced. y sí hay muchas Causa- mujeres condenadas por Colombia, exacto. procesadas y condenadas. Causa justa Ahora. fue uno de los argumentos que pasó, ¿no? El movimiento causa justa, que por eso fue que se aprobó en la tutela que presentaron ellas. Uno de los ¿Qué es causa argumentos- justa? Bueno, es un movimiento que se generó precisamente para poner, es que Colombia es bien singular, ¿no? La garantía de haber adquirido algunos derechos no es la garantía de tenerlos para siempre. El aborto estaba aprobado en 3 causales, que ya consabidamente son que la mujer está en peligro de morir, que el conocemos niño... esas bueno, etcétera. circunstancias, sí, señora. Y una mujer, no sé por qué razones, dentro de sus privilegios y individualidades egoístas también, porque me parece un tema que es egoísta, eso sí me parece muy egoísta, porque ya estamos hablando de un ser que está en el mundo, que hace mundo y que piensa el mundo, que por eso esas categorías de voluntad, yo reitero, hay que pensarlas, parce, porque eso solo se hace en el lenguaje. Y desde ahí adquirimos lo que llamamos conciencia, ¿no? Bueno, esta mujer lo que dice es, revoquemos todo, o sea, que el aborto no sea legal en ningún caso. Una nena ahí que es de la Sorbona de París y que es sobremanera goda. Entonces, claro, la nena lo que dice es, en ningún caso vamos a dejar que se apruebe el aborto. Entonces, las mujeres de un movimiento que se llama Causa Justa dice, bueno, como usted nos quiere quitar la posibilidad de que la mujer en esas 3 causales tenga la posibilidad de abortar, pues hagamos una cosa concreta. Nosotros también nosotras más bien, vamos a decir que ahora el aborto sea despenalizable por X y Y razones. Una de esas razones es precisamente la judicialización de algunas mujeres. Y yo le recomendaría a su merced que revise la tutela, ¿no? Porque si está hablando del aborto, creo que debió leer también la tutela que debieron pasar las mujeres de causa justa, que fue por las que se logró la posibilidad del aborto, ¿no? Eso sería como esencial saberlo. Y mirar cuáles son los argumentos a los que ellas apelan. Uno de esos es la judicialización de las mujeres en Colombia. Pero es que una cosa es la judicialización y otra la condena, ¿no? Bueno, y es que, ¿por qué una mujer tiene que ser judicializada por haber abortado? Pero es que eso ya tiene que ver con Es que una ahí no le cuestión, cuarta. como decía el compañero, bueno, formal. yo no conozco de términos. O sea, yo en lo absoluto, en eso sí coincidimos con usted. Yo para nada estoy de acuerdo en que deban ser judicializadas. Exacto, y la posibilidad del aborto. Los que deben ser condenados y judicializados y que deben recibir todo el peso de la ley son las personas que promueven el aborto y que lo practican y que se están lucrando con esto, ¿no? Su merced más o menos sabe cuántos millones. Yo no conozco quiénes promueven el aborto. Dime quiénes promueven el aborto porque yo no conozco todavía la gente que promueve el aborto. Le puedo nombrar varias Claro que sí, organizaciones. claro que ¿Su merced conoce la existencia de la IPPF? La IPPF no. ¿Y qué hace la IPPF? Su merced defiende algo, pero no sabe lo que está Pero detrás de eso. te estoy Pero no, diciendo, explique, ¿quiénes no lo explaine. promueven? Te estoy sí. diciendo, ¿quién lo promueve? Yo no te estoy hablando, o sea, ojo también con lo que dices, porque tras del caso que tienes un discurso que ni siquiera me parece que esté, o sea, Bueno, que es bien problemático. Es una opinión que me respetable. parece bien sí. problemático. No me voy a pronunciar sobre eso. Exacto, me parece Entonces, muy su merced problemático. me dice que le diga varias entidades o Sí, personas exacto, que lo y claro, promueven. y es más, Una en de mi esas es correo, ella. por favor, también lo dejo grabado acá, mándame esas entidades que promueven o sea, que le dice a la gente, es que usted está embarazada de una vez, aborte y exacto, por favor. Ok, listo. Exactamente. Y quiero que ahí, bueno, sí, no. Ok, entonces una de esas es la IPPF. Su merced, por ejemplo, le tengo una pregunta. ¿Usted cree que estas marchas promueven el aborto? No podría decir en estricto sentido, como si me dice lenguajes, ¿no? De que promueven el aborto. Ujú. Eso sería una afirmación incorrecta. Ujú. Pero sí estoy diciendo de que son tontos útiles que promueven. Son tontos útiles. Sí. Ah, ok. ¿A usted le parece? A ver, defíname por qué son tontos útiles. Porque son afines a los que sí lo promueven.
A mí, no, parce, yo tengo el caso de una parcera y que por eso también creo que tengo las necesidades, digamos que la necesidad vital de defender este tipo de causas. Ella casi muere por un mal procedimiento de aborto que fue legal. Pero como la gente objetaba, como la objeción de conciencia y todo lo que se les dé la gana, como acá el sistema religioso es una reverenda porquería y si es un desastre en este país, bueno, en este país y en el mundo, no en vano, tiene la libertad de no en vano Marx por eso dice que la religión es el opio del pueblo y el que tiene ciencia y arte tiene también religión. Bueno, exactamente, estamos ya en más términos filosóficos, ya lo que su merced dice son como que juicios y opiniones. A ella yo no le quisieron practicar el aborto que era legal, el aborto que ella se realizó era legal, sin embargo tuvo complicaciones. ¿En dónde, perdón? En Profamilia. Ella tuvo, acá en Colombia. Las 3 causales, ella entraba entre las causales, no tenía la posibilidad de tenerlo. Y la EPS, ella ciertamente fue la EPS, porque como el aborto era legal, el aborto se complicó, aún así, esa gente no le quiso atender y estuvo a punto de morirse, solo porque abortó. Y eso que lo hizo de manera legal, dentro de las 3 causales. En el procedimiento. Tras el caso era una humillación frente a todo mundo. No, me parece mal eso. Bajo ese entendido, el aborto es un acto inocuo. Inocuo quiere decir que no tiene consecuencias para la mujer. El aborto es riesgoso para la mujer, claramente. Por eso es que no se quiere que se entienda que se está promoviendo el aborto ni que las mujeres, ninguna mujer quisiera abortar. No creo que correctamente. Ninguna mujer se embaraza se conectó el punto que se conectó el ninguna punto. Mujer. Ahora, entonces, ¿es igual la práctica de un aborto cuando es legal a cuando es clandestino? No, pues claramente no, aunque sin embargo, como lo relataba la compañera de ese aborto en específico de la amiga de ella, que yo también conocí el caso, fue una porquería de atención por parte de las entidades del Estado y de las entidades de salud, que la discriminaron, le dieron un trato indigno, discriminatorio, la dejaron hasta donde más no pudieron en varios niveles, por enfermeras, por médicos, por auxiliares de atención, solamente por el hecho de que estaba accediendo a un procedimiento que estaba regulado en la jurisprudencia. Pero es que su merced se desvía de un punto que naturalmente en ese caso no se debió dar. Sí. Que el caso en que ella terminara lamentablemente con su embarazo. Por eso es que es un pero volvemos al punto de que naturalmente no son lo mismo, ¿cierto? Entonces, precisamente en el año 2020, el 28 de diciembre del 2020, en la República Argentina se legalizó el aborto hasta la 14ª semana, ¿cierto? Resulta, no sé si conocen el caso, que una líder feminista que meses después de la aprobación del aborto en Argentina, perdió la vida en un aborto legal en un hospital del Estado. Sí. Listo, ahí yo hago una aclaración, pero si tú me haces el contraste entre cantidad de gente muerta, de mujeres muertas, entre abortos clandestinos y abortos legales, es abismal. Una gran mayoría de mujeres mueren en abortos clandestinos. No digo que pueda complicarse en abortos legales. Pero es porque sean clandestinos. Claro, porque toda las intervención condiciones son quirúrgica tiene su grado de indignas. riesgo. Hay personas que les operan un brazo y se resultan muriendo. Hay personas que tienen una operación de corazón y se mueren. No, pero toda intervención quirúrgica tiene. Entonces no debería haber un límite legal a través de una norma jurídica que precisamente impida que estos casos se den. ¿Cuáles casos? ¿Los del aborto o qué? Que una mujer pierda la vida por abortar. Pero es que eso es lo que busca la norma. Es que lo que él quiere decir es que de qué nos sirve que haya como un procedimiento clandestino o se va muriendo. Es que si es que el acto en sí es peligrosísimo. Tú has hecho, no tiene nada que ver que sea legal o no. Tú has hecho, obvio sí, parce. Claro, tú no has mirado la cantidad de estadísticas de cuántas mujeres mueren A ver, yo te recomiendo, en mi esencia, que busques cuántas mujeres que se practiquen abortos clandestinos. Ahí más o menos se pueden encontrar algunos datos en internet, algunas plataformas pueden ofrecerlos. ¿Cuántas mujeres mueren al practicar un aborto clandestino? Las posibilidades de morir son mucho mayores a morir en un aborto legal, cuando tienes todas las posibilidades. O sea, según usted, el aborto legal es inocuo. En la mayor parte de los casos. ¿Cómo así inocuo? Inocuo que no genera consecuencias para la mujer. Sí puede generar que consecuencias. Que no es solo la muerte. Sí, pero sino son las traumatologías psicológicas que pueden generar. Ese fue el argumento que utilizó la nena facha esta de la Sorbona. Tal cual, ese fue el argumento. Pero no entiendo a qué va con ese punto. Parce, o sea, a mí me parece que en desarrollo, digamos, en garantía del derecho fundamental a la salud, en este momento, en este caso de la mujer gestante que decide interrumpir tiene que haber todo el acompañamiento filosóficamente
la fundamentación de esa prohibición del aborto, Bueno, la pero, terminación del yo tengo embarazo. una pregunta ahí. Eso es lo que Fernando. estamos estableciendo ¿Y ahorita. su merced qué piensa del aborto en las 3 causales? Yo no estoy de acuerdo personalmente ok, con sí, eso, ya lo pero notamos. yo reconozco que hay una realidad. Y yo digo, no deben ser criminalizadas ni judicializadas, creo que ese punto yo ya lo dejé. Pero eso no tiene nada que ver con la legitimidad que tenga el delito. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? No. Porque el delito debería existir. Si usted- Bueno, si- yo para estoy recomiendo criminalizar a su merced los que lo decida sobre promueven su y se cuerpo, lucran pero que con el deje a negocio las del otras aborto. decidir no, sobre su cuerpo, pero entonces parce, usted no es tu usted cuerpo. está hablando no es el de- cuerpo de la mujer, es Sí, su es merced- mi cuerpo, no, efectivamente es mi cuerpo. No, porque la el cosa feto- está dentro de mí, el parce, es como feto- si yo a ti te metiera el en tu feto- vientre, el te feto- metiera manzanas, parce, te voy a es una obligar a que falsa las analogía. tengas, un montón Eh, de cosas. Es obvio, es una falsa analogía, pero es que a mí me meten una vaina ahí. Es una falsa analogía en el sentido de que el feto tiene un ADN completamente diferente al de su merced. En serio, en serio, en serio, por gente como tú, es que siento que las condiciones de las mujeres nunca van a mejorar, en serio. Pero eso no tiene nada que ver con que la Tiene todo mujer que ver con las decida posibilidades, sobre su incluso, cuerpo. mira lo que te dije al principio, no es broma, a mi familia le ha pasado un montón de veces. Si usted tiene hijos o no, muchas veces es la posibilidad para Bueno, un contrato laboral, bueno, lo reitero. Hay una cosa que yo quiero comentar en este momento. No le entiendo sus puntos, weón. Porque si usted dice, ahorita acaba de afirmar, no estoy de acuerdo con que las criminalicen, pero sí debe existir el delito para los que lo promueven. O sea que usted, su investigación, ¿de qué grupo de investigación hace parte? No, usted? yo estoy obligado a decirlo, ¿sí? No, es que se lo hago, digamos, como parte del colegaje y como también que vengo Y de la, además que de la estamos Facultad de aportando Derecho tu de la investigación, yo creo que sí UPTC, tenemos derecho a saber. que yo hice parte del grupo de investigación Primo Levi y tenía unas líneas de investigación en derechos humanos también, que vengo Pero de ese lado. ustedes tienen el derecho, pero yo no tengo la obligación a decirles. Es que sabe a mí que me parece que usted no tiene una investigación, sino quiso venir como a promover el generar una antiabortismo, controversia con sus posturas exacto. personales Y que te hace provienen caso por ahí, desde lo conservadora, jurídico, religiosa. desde lo religioso, porque se nota que digamos tiene su punto definido esa parte que es totalmente respetable, a generar controversia con personas que están conmemorando hoy el Día de la Mujer, aprovechando digamos también que se dio el tema de la sentencia histórica de Favorable. Pero exacto, es una favorable, opinión sí. suya, ¿no? Pero es que me parece, es que la verdad no le encuentro digamos los elementos de la investigación que usted dice tener, no se los encuentro, ¿sí? O sea, usted Estamos acabando de veo decir usted- que veo estamos que usted- determinando así y yo a como través estoy viendo- de como estoy viendo lo que usted entrevistas plantea, quiero saber usted cuál es quiere la hacer opinión que un tienen sobre esa artículo. legitimidad del Mire, delito. Absolutamente mire, de acuerdo, esa es nuestra cambiar- opinión. Absolutamente cambiar- de acuerdo. Una de las Por las posibles necesidades de la respuestas es, cambiemos el artículo 306 del Código Penal que criminaliza a las mujeres que abortan, por un artículo 306 que en vez de decir eso diga, los que promuevan el aborto desde instituciones que se quieran lucrar con eso, que sean criminalizados. Ese es como lo que quiero. Ok, entonces ese ese es el punto. No sé si sus mercedes tengan la voluntad o la disposición para hablar sobre el segundo punto, que era sobre sí, Heidegger. Sí, me gusta. Su merced tiene conocimiento de que Heidegger perteneció al Partido Nacional Socialista. Ah, bueno, a mí me parece, ojo, hay una cosa que es que a veces este discurso sí ya me jode demasiado. A ver quiénes son los fascistas. Exactamente, sí, exactamente. Pero usted va a Una hablar... cosa es Heidegger el filósofo y otra cosa es Heidegger como persona. Si hablamos, por ejemplo, y yo sí creo que hay que diferenciar, hay que aprender a diferenciar. Por ejemplo, yo coloco un ejemplo que puede parecer tonto, pero que sirve como ejemplo. Pablo Neruda, para mí Pablo Neruda es un excelente poeta y no por esa razón no va a leer su poesía. Pero Pablo Neruda tuvo una violación de una chica narrada por él mismo, no es una cosa ahí que la gente se inventó, sino que él mismo en su diario cuenta cómo viola, yo no me acuerdo qué, cuando es un embajador, no Ay, me acuerdo Dios qué mío. país. Y es en serio, si quieres búscalo, yo no estoy inventando. El No, no mismo te Pablo estoy Neruda diciendo- lo mencionaba. Él la viola y acá puedo decir, Pablo Neruda como sujeto, como ser humano, mejor dicho, para mí es impensable. Como artista no puedo dejar su obra porque es una obra que le aporta al mundo. Ok, pero... Ahora yo sí creo que en relación a Heidegger, si uno lee Seritiempo, en Seritiempo a mí no me induce a ninguna idea ni fascista ni nazi. Yo estoy hablando por ejemplo, desde los elementos de Seritiempo. Exactamente. ¿Y qué Entonces, tiene que ver entonces ahora- Heidegger con el entonces, nacionalsocialismo ahora- cuando estábamos hablando del Sí, Dasein, pero- del ente? A ver, que no entiendo Entonces, eso, ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver el ser y el tiempo con lo que su merced estaba hablando previamente? Yo te dije a ti que hay que preguntarse la concepción que tenemos por ser. ¿Y qué es el ser, su merced, que leyó Ser y Tiempo? Bueno, lo que lo estamos trabajando. El ser es, bueno, él dice todo, él inicia colocando el ejemplo, todo el mundo dice el cielo es azul. Particularmente esta cosa de ser es la categoría menos conceptualizada
ontológicamente que tiene la filosofía. Entonces por eso digamos que él ahí lanza un supuesto bastante interesante, una idea más bien bastante interesante, y es bueno, como estamos trabajando bajo supuestos de algo que realmente no sabemos qué es, la cosa de, por ejemplo, cuál es, que la gente se cree re filosófico cuando me pregunta, ¿qué es el ser? Parce, qué pregunta tan mal formulada, porque tú ya presupones que el ser es algo, es una tautología la pregunta que estás haciendo. La cosa sería, ¿cuál es el sentido del ser? Y que por eso él hace una división entre entes, por eso yo al feto lo llamaba ente, no me parece mal llamarlo ente, porque entes son todas las cosas que están en el mundo, todas las cosas, todo, incluso nosotros somos entes, pero la cosa del ser humano, él lo termina llamando Dasein, porque la cosa de ser tiene unas características muy diferentes a estar en el mundo. Muy diferentes, y es que todos estamos en el mundo. La cosa es que nosotros tenemos la posibilidad de hacer mundo. Por eso te digo que yo no puedo considerar que el feto, antes de los 6 meses, sea considerado como un ser humano. Exactamente. Su merced me corregirá si no es así. Pero la fundamentación filosófica que hace Heidegger es orientado hacia la metafísica, ¿o no? En ser y tiempo. No sé si sea la metafísica. Su merced puede leer como que las personas que hacen un análisis de la filosofía de Heidegger. Él es un filósofo pero metafísico. Bueno, no, a mí me tocaría, en realidad pongo a tela de juicio la afirmación. Porque precisamente cuando nosotros estábamos estudiándolo, en algunos apartados podíamos decir esto no es una idea, una metafísica. A mí me tocaría mirar, la verdad me tocaría mirar, pero tengo mis dudas. No, bueno, entonces, no me arriesgo a es que lo que pasa es que su merced habla de la ontología, habla de ella. Entonces enfoquemos la conversación hacia la ontología. Entonces, la ontología es precisamente la disciplina que se encarga del estudio del ser en cuanto a su esencia. Exacto. Ahora sí me entiende su merced cuando yo le decía la esencia. Ajá. Entonces, resulta que para Spinoza, un filósofo que también se encarga de estudiar bien la ontología, nos dicen que la esencia de algo se define por su naturaleza. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del feto? ¿Cómo así? Su pertenencia a la especie humana. Esa es la naturaleza del feto. Su pertenencia a la especie es la humana. Naturaleza. Listo. Desde Y el me punto de vista pregunto, su merced, ontológico. ¿qué lo hace a uno humano? O sea, ¿al estar en el vientre solo hace uno humano? No, lo hace uno humano pertenecer a la especie humana. Pero es que si la... Ay, no, yo reitero que en serio, yo no estoy absolutamente nada de acuerdo. Ok, Absolutamente nada estamos de acuerdo. en una democracia, ¿cierto? Sí, claro, y necesita y celebra la diferencia, absolutamente de acuerdo. O sea, la Pero diferencia su es merced necesaria. dice que no tiene claro si Heidegger es un filósofo metafísico o no. La verdad es que lo recuerdo porque, bueno, con algunos compañeros lo estamos estudiando. Yo estudio sociales, entonces me queda un poco difícil. Lo leo como por un deseo ahí propio. Sin embargo, sí hay algunas cosas que me hacen cuestionarlo, porque recuerdo que en alguno de los seminarios en los que trabajábamos, precisamente hablábamos de que no había acá una forma de la metafísica. No recuerdo precisamente en qué apartado ni en qué, pero sí hablábamos precisamente, muchas veces se le tiende a Heidegger a hablar precisamente de metafísica, pero no toda la filosofía que hace en Ser y Tiempo es metafísica. Entonces su merced dice que Bueno, pero puede haber eso... algún carácter de metafísico en la filosofía de él. Bueno, que no toda. Ok, que listo. no toda. Yo creo que acá la teoría de Heidegger, si es metafísica o no nos va a aportar en esencia pues al debate de si el feto... Porque su merced lo orientó hacia lo ontológico, ¿cierto? Sí, por eso, y eso no, ya nada lo más hablamos. referí, sí. Y que no sí. está de acuerdo, que es respetable. Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces la postura filosófica de Heidegger con la personal? No, lo que yo te dije a ti, De él. con mi personal. No, la de él. No, yo desde lo que yo he podido, o sea, desde lo que yo, porque arbitrariamente uno apropia, arbitrariamente, lo que a uno le sirve o no, deja otras cosas de lado, equivocadamente también. Lo que yo digo es que hay que pensarse, y que por eso fue que lo referí, esa categoría de ser humano. Porque es que si a mí me dicen que el feto antes de los 4 o 6 meses es un ser humano, yo pongo a tela de juicio esa afirmación de ser humano. Correctamente, la filosofía de la ciencia, que no es metafísica, precisamente hay un filósofo pensador que se llama Karl Popper, no sé si lo ha escuchado hablar, se lo recomiendo muchísimo. Él es uno de los filósofos más sofisticados sobre la materia. Él nos establece esa diferencia que hay entre la filosofía de la ciencia y la filosofía metafísica, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, la filosofía de la ciencia
ahí entra el cuestionamiento, ¿sí? Si te tienes que ir, tranqui. No, yo espero. ¿Sí? ¿Se demora? Ay, no, yo la verdad no puedo mover más. Ok, entonces le valoro su tiempo. Entonces hay esa diferencia, ¿no? Entonces el cuestionamiento a un veredicto científico se da porque si no se diera ese cuestionamiento, no sería ciencia la ciencia, sino sería un dogma, correctamente, ¿no? Sí, exacto, necesitamos. Entonces, pero Karl Popper dice, el cuestionamiento debe estar basado en una evidencia empírica, precisamente para que Y se dé. listo, entonces, ¿y cuál es la evidencia empírica que me dice que el feto es un ser humano? Las En el caso, investigaciones reitero, del su merced me científico habla Francis Collins. que dice que es un ser humano. Él dice así, el feto de antes de se considera ser humano. Puede llegar a ser Por ser la humano. genética. Parce, toca pillarlo, pero en realidad Listo. no estoy de acuerdo. Entonces, Pero sí toca pillarlo. la conclusión de esto es que yo le envío a su merced los datos Sí, que le por había dicho. favor, Creo que están y aquí le dados. sugiero mucho que por favor No, y lea con la mucho que respeto hizo se los envío. Causa Justa, o sea, en serio. No, y también sobre causa. Me La recuerdo también. la causa, les recomiendo que lea la tutela porque ya ahí tienen todas las estadísticas a las que dice que no existen, pero sí existen, ahí está. Entonces, en conclusión, el feto sí es un ser humano. En conclusión, la mujer tiene la posibilidad de decidir sobre su cuerpo porque su merced está poniendo en antemano la idea de una vida que todavía no es y que no realmente no está en el mundo y no tiene ni siquiera esas cosas que abstractamente y de manera inequívoca se utilizó para mí de la voluntad y bueno, ese montón de cosas que reitero que solo se hacen en la posibilidad de las dimensiones del lenguaje cuando tenemos. Es que hay muchas cosas que uno cree que son naturales, Sí, parce, porque pero la voluntad resulta- ni siquiera los resulta- sentimientos son naturales. Los sentimientos que son una creación también social. ¿Yo cómo distingo el amor? Resulta ¿Cómo que sé esto es amor? los nazis también a través del lenguaje determinaron que los judíos no eran personas. ¿Y eso Sí, era así? ojo. ¿Los judíos no son personas? Ojo, no, pero es que eso no tiene ni sentido común. No tiene sentido común porque ellos ya están habitando el mundo, ya son en el mundo, están haciendo mundo. Muy diferente a un ente que está dentro del vientre de una mujer que todavía no es. ¿Y es ser humano un judío que está en gestación de una madre judía? Pero no me metas ahí, ojo, no me metas ahí que es una madre judía, es una madre, independientemente No, de pero su enfocados categoría. hacia ese punto. No, pero ¿qué tiene que ver el punto? No comprendo la relación. Precisamente con la cuestión de los nazis y de Heidegger. No, pero a ver, yo reitero, yo estaba hablando de Heidegger en esto y me parece que uno tiene que ser un poquito más moderado, por lo menos en el uso del decir es que yo no lo niego, Heidegger tuvo sus posturas nazis, indudablemente. Ah, listo. Sí, absolutamente, y para mí como persona, reitero, también tiene muchas contradicciones en muchos ámbitos de su vida. Dios mío. Heidegger, filósofo, para mí tiene otras cosas que pueden ser muy aportativas. Y no por eso, que también me parece una cosa tendenciosa, no quiere decir que porque el man haya sido nazi no pueda aportar absolutamente nada al mundo. Por lo contrario, creo que aportó muchas cosas al mundo dentro de su teoría, que incluso muchas de las cosas las escribe antes de lanzarse a ser nazi. Entonces, por ejemplo, Borges también tiene un montón de posturas absolutamente conservadoras, absolutísimamente conservadoras, incluso tendiendo también a posturas un tanto nazis. Y que yo tampoco dejaría de leer a Borges porque Dios mío, precisamente llega a ya una hora parce, de discusión, pero terrible eso que en pleno siglo XXI haya personas que todavía piensan en eso, el nacionalsocialismo y eso, ¿no? Sí, terrible que en pleno siglo XXI alguien piense que la mujer no pueda decidir sobre su cuerpo. Entonces ya a esta instancia, luego de casi una hora, damos por concluido este ejercicio, digámoslo así, académico. Pero yo te recomiendo también que vayas con las chicas de abajo. Yo siento que, por lo menos a mí me falta también mucho por pensarme. Yo siento que abajo hay chicas que también pueden llegar a Pero ser bueno, muy lúcidas en creo el tema. creo que en el audio está todo, ¿no? Y es sí. No, Tranquila, o sea, que de ninguna manera su nombre va... no, tranqui. No. También te recomiendo para que tengas otros contrastes de miradas que Listo. pueden ser más complementarios. Es que eso se trata el ¿Ejecutas? ejercicio. Entonces, yo sinceramente les agradezco a ustedes este tiempo que Sí, han parce, tenido yo para... tengo que sufrir. De verdad les pido también excusas por de pronto el abuso del tiempo. Yo sé que de pronto tienen una agenda apretada. Parce, yo me pregunto en serio, o sea, en serio, yo creo que hay que pensarse mucho la condición de la mujer. O sea, en serio, y no lo pienses, Ok. en serio, o sea, a mí ese tipo, a mí me Podríamos trastoca quedar mucho. discutiendo días sobre Sí, esto, yo sé, y pero yo sé yo que valoro dentro el de tiempo de eso, ustedes. yo también, a mí me parece, en serio, yo trato de no ser dogmática. Trato porque precisamente el dogmatismo es una forma de acabar de una vez con la vida de uno, ¿no? Es como si uno fuera un joven envejecido muchas veces.
Yo creo que sí hay que poner en contraste eso, parce. O sea, creo Dios que mío, sí es una hora. necesario pensarse Bueno, esos temas. bueno, estudiantes, compañeros, les agradezco mucho su tiempo. Ojalá